Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Estamos en una etapa complicada, difícil, sobre todo en cuanto a las instituciones, a la justicia, a defender la libertad, en definitiva, como síntesis. Y hoy tenemos el gusto que esté un hombre joven, un estudioso, un constitucionalista de mucha envergadura, profesor de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, origen pampeano, hombre de La Pampa, donde también es profesor, charlas, conferencias, preocupación por defender la justicia y la libertad. Me refiero al doctor Andrés Gil Domínguez. Hace rato que quiero hablar con el doctor Gil Domínguez en televisión, podemos hablarlo a veces fuera de cámara, pero tengo la mejor de las impresiones de su trayectoria. Así que, Andrés, te agradezco mucho hoy tu presencia. Muchas gracias por haberme invitado, para mí también es un gusto estar acá. ¿Te parece si comenzamos con todo este tema, cautelares, democratización? Sí, me parece que... O inmiscuirse en otro poder del Estado. Sí, me parece que si uno entendiese como un sinónimo positivo para las personas, democratizar la justicia como un concepto que tendiese a que las personas tuvieran mayor protección judicial, procesos más rápidos, sentencias que realmente se cumplan, todo este paquete de medidas lejos está de configurar ese significante o ese concepto. Porque en lo que hacen las medidas cautelares, la ley que hoy está vigente y que en algunos casos se ha sido declarada inconstitucional, lo que supone o lo que propone es que el 90% de los derechos que titularizan las personas, que están en la Constitución, en los tratados sobre derechos humanos, hoy están totalmente indefensos frente al accionar del Estado. El Estado puede hacer lo que quiera. Efectivamente. Y las personas no tienen ningún tipo de remedio judicial urgente que permita preservar sus derechos mientras discute en un juicio con el Estado. Y la reforma del Consejo de la Magistratura lo que hace en realidad es de concretarse sociológicamente, llevar una situación en donde la justicia va a depender o va a estar sometida al Poder Ejecutivo y las personas no van a tener jueces independientes, imparciales, que cuando lleven sus derechos o intenten defender sus derechos en los procesos judiciales frente al Estado, tengan respuestas adecuadas, conforme también lo establece la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Y de concretarse toda esta reforma, estaríamos en una situación fáctica, sí, casi de suma del poder público. Totalmente, sí, casi de suma del poder público, porque también el legislativo está ahí. Es decir, que esto de alguna manera lo pondría el Poder Judicial bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Y lo otro que creo yo que es fundamental, y yo lo decía al comienzo, creo que acá se afecta hasta la libertad individual con las medidas cautelares. Bueno, vos te has movido enormemente estos días y han habido algunas decisiones judiciales, como creo que el del juez de Mar del Plata, el juez de Mar del Plata, el juez de San Nicolás, y yo creo que van a venir otros. Mi opinión personal, te lo digo con toda sinceridad, es que la justicia va a tener que actuar de acuerdo a las circunstancias y defendiendo los intereses generales y lo que hace el sistema republicano de gobierno. Y sí, va a ser muy importante también en última instancia la voz y los argumentos que exponga la Corte Suprema de Justicia cuando tenga oportunidad de intervenir, porque me parece que estamos en un contexto en donde la sociedad está esperando, está muy ansiosa, y también las tribunales, la justicia de las instancias inferiores, están esperando escuchar la voz argumental de la Corte Suprema de Justicia en lo que hace especialmente a dos leyes, que es el que regula las medidas cautelares y que regula la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Y también hay otra ley que ha pasado un poco más desapercibida, pero es que la creación de cámaras de casación, bueno, eso es tremendo, que lo que genera son dilaciones en los procesos judiciales,
no están pensadas en garantía de los justiciables, de las personas de carne y hueso, sino están pensadas en garantía de que el Estado tenga una instancia más para apelar, y políticamente tienen, me parece, el objetivo de vaciar de contenido a la Corte Suprema de Justicia, generar una instancia en donde las causas que lleguen a esa instancia van a generar suspensiones de sentencias que por más que hayan sido favorables en primera y segunda instancia, esas cámaras de casación van a regular las causas que quieran que llegue a la Corte o que no llegue a la Corte. Y también hay otra implicancia muy particular para los que habitamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque lo que ha hecho es barrer con la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque esto ya implica, al crear cámaras de casación que van a tomar temas como la justicia, lo que es lo laboral, lo civil, lo comercial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca va a tener, como lo tiene el resto de las provincias, una justicia que se ocupe de temas civiles, laborales y comerciales. Con lo cual esta ley también es bastante complicada y también, de alguna manera, en ciertos sectores vulnerables, como los jubilados, lo que hace es violar sus derechos. Te lo iba a decir, porque estuvo acá, ya lo dije en el programa anterior, un gran defensor del sector jubilado, es su cargo, que es el doctor Eugenio Semino, porque yo tengo un profundo respeto. Bueno, y hablábamos de que la Cámara de Casación, de crearse, prolongaría enormemente la tarea que tienen que plantear los jubilados para defender sus derechos, y lo mismo que las medidas cautelares, ¿no? Sí, y la Corte Suprema de Justicia, en esta actual composición, en un caso muy famoso, que el caso Iscovich, dijo claramente que todas aquellas instancias procesales que no tuvieran por objeto más tutela y más protección a los derechos de los jubilados de los grupos vulnerables, y lo que implicase sería que la consecuencia fuese alargar los plazos en favor del Estado, eran inconstitucionales y violaban los pactos sobre derechos humanos. 7.200.000 jubilados y pensionados en el país. Fíjate vos, 40 millones de habitantes, el porcentaje de nuestra población que esto significa. Que ya tienen severos problemas para ejecutar sus sentencias favorables en el actual contexto de organización judicial. Si a eso le sumamos una nueva instancia judicial, donde la única que va a recurrir es el Estado, claro. Entonces pensemos el daño que se le hace a un grupo tan vulnerable que tiene una protección también muy particular en la Constitución. Ahora, te pregunto, Andrés, vos que sos un hombre que sabe mucho de este tema. Decíamos la otra vez acá, la Cámara de Casación, están los jueces en la seguridad social, en primera instancia. Mientras tanto esto se sustancia, es decir, vemos qué actitud asume la Corte. Primero, ahí de paso me acuerdo de algo y te digo, ¿vos crees que va a haber una pronta definición de la Corte? Yo creo que sí, porque la Corte Suprema de Justicia tiene como una facultad discrecional, en muchos casos, ir manejando los tiempos. La Corte muchas veces se toma ciertos tiempos para que las circunstancias se acomoden, las circunstancias políticas, fácticas, acomoden las situaciones. Yo creo que en el contexto que estamos viviendo, no tiene los mismos tiempos la Corte que ha tenido en otra oportunidad. Y ahora el persalto no está planteado por las dos partes incluso, ¿no? Puede llegar por vía persalto, puede llegar por vía de apelación extraordinaria, pero me parece que la Corte no tiene esos tiempos que tuvo, por ejemplo, cuando tuvo que enfrentarse con el corralito, claro, que la famosa frase de Fight, que la cronoterapia, el tiempo va a arreglar estas cuestiones. Un gran maestro. Un gran maestro, o como hizo con el caso de las testimoniales, de las candidaturas testimoniales, que dijo, bueno, ya pasó la elección, esto es abstracto, o como hizo con el anterior planteo de inconstitucionalidad de la anterior ley que regulaba el Consejo de la Magistratura, que bajó de 19 a 13, con la Corte todavía no lo resolvió después de 4 años. No creo que la Corte tenga en este contexto ese espacio y ese tiempo como para no decir nada antes del día 22 de julio. Andrés, escuchame una cosa, ahora que dijiste el Consejo. Yo integré un Consejo en los 3 primeros años, diremos, cuando se conformó, de 20 miembros. Que el gran mérito que tenía, bueno, además de estar integrado por gente de gran nivel académico, el doctor Geminiani, el doctor Orio, Quiroga, había mucha gente. Digo, entonces no había mayoría del Poder Ejecutivo. Era mucho más transparente. Más equilibrado, como dice la Constitución. El 114, segundo párrafo, ¿no? Así es. Ahí dice claramente. Que tiene que haber un equilibrio entre todos. Ahí se cumplía el 114, segundo párrafo. Que ahora con esto se desvirtúa totalmente. Pero aparte hay otra cuestión que me parece es muy clara de leer la Constitución. La Constitución cuando dice, o cuando establece, que va a haber una elección directa en un distrito único,
por ejemplo, del candidato a presidente y vicepresidente, lo dice expresamente. Sí. En cambio, el 114 en ningún momento dice ni elección directa, ni por distrito único, junto al presidente y al vicepresidente. Porque los jueces eligen lo suyo, los académicos también. Eso en la Comisión de Coincidencias Básicas hubo como un pequeño debate o un pequeño intercambio entre Paisao, Aullero y Zaffaroni. ¿Cuándo? ¿El 94? En el 94. No en el plenario, sino en la comisión. En la comisión. En la Comisión de Coincidencias Básicas hubo un intercambio muy enriquecedor de opiniones. Y ahí Zaffaroni claramente ¿Vos te referías a los 13 puntos? Sí, no, y cuando se discutió el tema del Consejo de la Magistratura, ahí Zaffaroni, que era... Zaffaroni era convencional por el Frente Grande, por el FREPASO. Por el FREPASO, que era la tercera fuerza. Y entonces le preguntan a Zaffaroni, ¿está claro que los jueces van a elegir a los jueces, los abogados van a elegir a los abogados? Sí, dice Zaffaroni, está totalmente claro, no hay que agregar nada más. Entonces, me parece que el 114 es lo suficientemente claro por el texto, por la comparación con la Constitución ha definido esta elección en otros supuestos por distrito único y por los antecedentes. No, terriblemente claro. Está llamando, además hay otra cuestión, que es como poner en ventaja al Ejecutivo, que tiene los 18 distritos, etc. Bueno. Pero hay un conjunto que estamos conversando, una alianza federal que también tiene no solamente 18, sino 19 distritos, y que no es el único del gobierno. Pero mi opinión, yo quiero la tuya, por supuesto, la conozco ya, es que la justicia no va a permitir que esto se lleve adelante. Yo creo que, como esa vieja frase de todavía hay jueces en Berlín. En Berlín. Me parece que todavía hay jueces en Argentina. En la Argentina. Y lo están demostrando. Jueces del interior, jueces valientes, jueces que han tenido el coraje de dictar estas medidas cautelares y también han tenido la idoneidad de fundarlas, claro, de aplicar directamente los tratados sobre derechos humanos para declarar la inconstitucionalidad de oficio, aún de oficio, del régimen de medidas cautelares para poder dictar medidas cautelares. Y me parece que, lejos de ser una defensa corporativa, como dice la señora presidenta, no es una defensa corporativa, sino que es una defensa de la Constitución, de la que todos juramos defender, y también de los tratados y el derecho de los ciudadanos, ¿no? Y tratados sobre derechos humanos que el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a hacer cumplir. Y fíjate otra cosa, Andrés, estuvo acá el otro día, en el lugar donde está sentado hoy, un hombre por quien siento profundo respeto, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Cabral, Luis María Cabral, que adelantó que van a presentar una serie de demandas, de cuestiones. Una demanda excelente, la demanda. Excelente, muy bien fundada, ¿no? Los fundamentos de la demanda, ¿no? Con el patrocinio de dos ex convencionales constituyentes como Paisao y García Lema, y excelentes fundamentos. Hombres del radicalismo, pero la verdad que García Lema es un hombre muy capaz y Paisao, por supuesto. Sí. Yo creo que hay muchos elementos, mucho material para demostrar que lo que se ha dicho. Ahí te pregunto directamente en lugar de decirlo yo, ¿vos crees que esto lo hizo el Ejecutivo a efectos de manejar totalmente el tema y lo que vos decías, la suma del poder público de alguna manera? Sí, yo creo que este gobierno tiene un serio problema con los límites. Cuando encuentra algún límite que en un sistema democrático siempre favorece el juego de la democracia, arremete contra ese límite porque no soporta límites. Cuando encontró algún límite con los medios, arremetió contra los medios, y cuando ha encontrado algún límite para ciertas medidas de gobierno en la justicia, arremete contra la justicia. Y me hiciste acordar allí el decir esto, no es que me hiciste acordar, lo tengo muy presente, pero lo saco a colación. Yo creo que hay dos temas que fueron a la Corte, donde la Corte se va a tener que expedir. Lo planteó el Grupo Clarín, por un lado, el tema de la ley de medios, que vos lo conocés bien y lo planteaste muy bien. Y el otro tema es el de las medidas cautelares y todo esto que ahora se están expidiendo. Así que la Corte creo que en no mucho tiempo se va a tener que expedir con respecto a este tema. Sí, y va a tener que aplicar o va a tener que desarrollar frente a la sociedad los argumentos más plausibles que considere en defensa de la Constitución y en defensa de los tratados sobre derechos humanos. Cuando digo en corto tiempo,
¿Qué tiempo calcula vos, que sabes mucho más que yo de Y derecho? el tema de la reforma judicial ahora, ya en breve, porque el 22 de junio es la primera fecha tope para presentar las candidaturas para las primarias abiertas obligatorias Y simultáneas. Con lo cual ya Las PASO, ya hay una fecha de corte 22 de bastante clara, en donde la Corte va a tener que intervenir si es llamada a intervenir, si Claro. llega a intervenir, porque si alguien le plantea a la Corte su intervención en el tema del Consejo de la En Magistratura. la magistratura. Porque ahora las alianzas vencen el 12 de junio, la paso, diremos, las internas obligatorias y simultáneas el 22 y las candidaturas un poco después. Así que... Pero esos son fechas límites en donde o hay, sea, hay una suerte de prudencia en términos de resolver ciertas cuestiones para no poner en marcha un mecanismo electoral y después tener que suspenderlo a mitad de su recorrido, y para que no se imponga esa teoría del hecho consumado, de que yo consumo las cosas y después la discusión de constitucional o inconstitucionalidad deviene en abstracta porque el hecho es lo que te iba a decir. Ya superó. Que cuando viene abstracta es como, diría yo, un desencanto, va a ser una frustración para la gente que confía en su justicia. Y es de las peores violaciones constitucionales. Las violaciones constitucionales por el hecho consumado de violar a la Constitución. Efectivamente. Y este tema, yo siempre digo, y hoy mencionamos, el tema de la libertad, que es uno de los valores más preciados, se afecta a la libertad individual, se afecta a una serie de cuestiones. Yo digo que siempre digo que la madre de todas las libertades es la libertad de expresión, la libertad de prensa. La Corte Interamericana y la jurisprudencia de nuestra Corte ha dicho que no solamente es un derecho individual, sino es un derecho colectivo. Y es la base esencial de las democracias modernas. Así es. Y con respecto al régimen, mejor dicho, al poder legislativo, donde indudablemente los de la oposición a veces cometimos errores también, porque hubo oportunidades de avanzar en el 2009 después, y al final por ahí aprobamos el hay leyes cerrado. Hay leyes que la oposición ha votado con realmente una inocencia muy grande. La ley de medios, la ley del mercado de capitales, la ley de FJP, la expropiación de YPF. El presupuesto del libro cerrado, como te acabo de decir. Ha votado con una candidez realmente alarmante. Creo que la oposición también argentina se tiene que hacer un gran replanteo. Y yo lo que aspiro ya a esta altura de mi vida no es que me hablen que los políticos que aspiran a gobernar hablen de proyectos. Yo ya aspiro que me hablen de los sueños. ¿Qué sueñan para este país para los próximos años? O como dijo el Papa Francisco, no se dejen robar la esperanza. Sí, ya ni siquiera yo aspiro a que me digan proyectos, sino que aspiro a que me digan qué sueñan para el país, nuestro país, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Tu colega, verdad dicho, un gran argentino que es el Goyo Badeni, el otro día habló de que don Segundo B. Linares Quintana hablaba de sensatez y patriotismo, ¿no? Ese es el espíritu que debe actuar. Y otra cosa que yo creo que va a estar de acuerdo, por supuesto, por lo manifestado muchas veces, creo que el legislador representa a su provincia, representa al pueblo que lo vota, tiene la obligación de cumplir con eso. Sí, me parece que otra de las asignaturas que nos va a quedar a futuro es recuperar el rol del Parlamento como un ámbito donde de contralor y donde se discute, se debate, se escucha al otro, se intentan consensos. No es posible que se sancione una ley que supuestamente va a regular y va a reformar la justicia por los próximos 100 años con un voto de diferencia y con una diputada dice no me tomó el voto, no me tomó el voto. Digamos, me parece que eso es el mejor ejemplo, es el mejor ejemplo de la falta de una democracia deliberativa en torno al rol que tiene que cumplir un Congreso, una democracia constitucional. Yo veo dos cosas más allí. Primero, las audiencias públicas que no se hacen. Porque para estos temas así muy profundos y serios que afectan a lo constitucional, a lo institucional, a la vida de las personas, tenemos que deliberar. A mí me tocó ser senador, se hacían todas estas cosas. Y eran senadores de todos los partidos que coincidían. Y lo otro es lo que vos acabás de decir. Estas decisiones que se adoptan, cuando el señor presidente habla al país por las redes, estamos en el siglo de las comunicaciones. Es decir, lo que se dice acá en 30 segundos está en el mundo.
Sí. Y ahí tiene que ver también con el bienestar general, porque las personas tengan trabajo genuino, inversiones exteriores que no tenemos. Todo esto, porque en definitiva produce un efecto cascada. Vos haces una cosa mal y te complica todo el resto, ¿no? Y sí, me parece que un país en donde no hay una justicia independiente es un país donde difícilmente vengan inversiones extranjeras, donde difícilmente el nacional invierta y donde difícilmente la economía se pueda desarrollar. En un país donde se mienten los índices oficiales, donde no hay una justicia que proteja el derecho de propiedad y los derechos individuales, es muy difícil que se pueda desarrollar. Y quizás un buen parámetro de comparación en términos de qué se puede hacer o no con la justicia hacia el propio kirchnerismo. Néstor Kirchner oportunamente lo que hizo fue consultar a todas las ONG, las academias, Sí. las facultades, cuando intentó establecer y estableció unas mejores medidas de gobierno en torno a la justicia, que fue cómo se seleccionaban y se designaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto Esa fue una buena idea, de autolimitación. Porque así como criticamos esa fue una gran idea. Ahora, en este momento, todas las mismas ONG, facultades, academias que acompañaron a Néstor Kirchner para generar ese cambio le han dicho que no a Cristina, que esto es inconstitucional, que esto es peligroso para el Estado constitucional del derecho. Y sin embargo, igual ha avanzado. Quizás el término de comparación de la calidad institucional en términos de reforma judicial uno no tenga que observar fuera el kirchnerismo. El propio kirchnerismo muestra cómo las cosas se pudieron hacer bien y cómo las cosas se están haciendo muy mal. Claro, porque en los primeros años estuvimos creciendo a tasas chinas, pero no tuvimos desarrollo. Sí, hemos tenido crecimiento, pero no tenemos desarrollo. Y lo otro, Andrés, que creo que es importante, es lo que vos decías. Creo que acá tenemos que tomar conciencia de que todos cometemos errores, también la oposición. Entonces, tenemos que ver en este año electoral cómo podemos mejorar nuestra acción y cómo podemos tratar de que tenga plena vigencia la Constitución. Sí, la oposición lo que tendría que empezar por hacer es un gran tratamiento terapéutico del ego. Efectivamente. Y pensar en proyectos colectivos, en proyectos comunes, más allá del propio ego. No sé si lo pueden hacer en terapia individual o en terapia conjunta, pero sería bueno que lo empiecen a tratar. Yo te quiero agradecer tu presencia. Creo que estás trabajando magníficamente bien y nuestra obligación y nuestro compromiso es que tenemos que pensar no en lo que está pasando ahora, sino en el mediano y largo plazo. Yo coincido, te agradezco muchísimo la invitación, ha sido un placer para mí estar, vos sabés, te admiro y te aprecio. Bueno, yo te agradezco mucho. Así que muchas gracias por la invitación. Andrés, estamos en contacto no, por la cámara, por televisión, por no televisión, pero defendiendo los intereses generales, con errores y con aciertos. Te agradezco mucho, enormemente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. La verdad es que ha sido sumamente grato, sumamente positiva la participación del doctor Andrés Gil Domínguez, que es un gran constitucionalista, joven constitucionalista, con quien hemos analizado, y él lo ha planteado con suma claridad, este momento tan difícil y complicado que estamos viviendo. No sé si todos alcanzamos a dimensionar
lo que significa este atropello al sistema republicano, este atropello a uno de los poderes del Estado, que tiene una enorme implicancia para las instituciones, para el país, para los seres humanos, para la gente, en general para todos. Por eso creo que esta tarea de luchar para que lo que se aprobó así entre gallos y medianoche en el Congreso de la Nación, esta mal llamada Ley de Democratización de la Justicia, indudablemente tiene un mérito enorme este trabajo que se está realizando para que esto no tenga vigencia. Mi opinión personal, lo que yo pienso y sostengo, es que la justicia no va a poder dejar de concretar que esto es inconstitucional. Pero la tarea de muchos constitucionalistas, entre los cuales, por supuesto, el doctor Gil Domínguez ya ha planteado varias cuestiones y todos los días le está planteando, tiene una enorme actualidad. Lo que hablamos hoy con él es que algunos jueces ya se han expedido con razón a este tema. Y los mismos camaristas o integrantes del Poder Judicial lo han hecho, como yo le mencionaba hoy al doctor Luis María Cabral, que es el presidente de la Asociación de Magistrados. Porque está en juego las instituciones, la división de poderes, se destroza el sistema republicano con esto, está en juego la libertad de las personas, está en juego incluso la vida, de alguna manera, en cuanto a que hablamos del sector pasivo, que si con una Cámara más de Casación, con las cautelares, y como decía el doctor Semino el otro día, más de la mitad de los jubilados, mientras eso se sustancie, van a perder la vida. Es decir que tenemos que pensar con un espíritu enormemente humano, sensible, pensar en los seres humanos, porque a todos, presidente de la nación, gobernadores, legisladores, antes que dirigentes somos ciudadanos y somos seres humanos. Por eso este trabajo en beneficio de defender la libertad, la división de poderes, el sistema republicano atropellado por todo esto y declarar la inconstitucionalidad de esta cuestión, va a servir para que el ciudadano vuelva a creer en sus instituciones, en su país, en la dirigencia, en definitiva. Por eso yo quiero destacar y rescatar como una cuestión que tenemos que llevarla de todas maneras adelante, defendiendo los intereses generales y el bienestar general, y la tarea que realiza el doctor Gil Domínguez para que vuelva a resplandecer la plena vigencia de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional. Dios así lo permita. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.